adorar a nuestro Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Damos gracias porque Él nos permitió comenzar este nuevo año y nos gozamos en el Señor de que por su gracia nos sostuvo y nos permite estar el día de hoy aquí. Así que sean todos bienvenidos y si usted nos visita por primera vez, pues estamos honrados con su presencia. Esperamos que usted sea bendecido y obviamente pues queremos que usted se sienta muy bienvenido a este lugar y que desee hacer de esta iglesia su hogar espiritual. Así que gracias a todas las personas. Gracias a Dios por su vida, por su presencia y deseamos este día. Amados, la razón por la que estoy aquí es porque me toca exponer la palabra de Dios. Y ustedes saben que por los últimos 3 años he venido siguiendo una serie titulada Evangelio de Dios, basada en la carta, en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia, a los romanos. Te invito a abrir tu Biblia en Romanos capítulo 13. Y el mensaje de hoy es una continuación del mensaje que comenzamos la semana pasada, donde hablamos de el llamado que hace el apóstol Pablo a la iglesia a despertar, basado en el hecho de que Cristo viene. ¿Ok? Y ese fue exactamente el título del mensaje: Despertad, Cristo viene. Romanos capítulo 13, y los versos son del 11 al 14, pero como digo, el mensaje de hoy es una continuación. La semana pasada vimos los versos 11 y la primera parte del verso 12. Hoy vamos a ver la segunda parte del verso 12 hasta el verso 14. Así que abre tu Biblia, por favor. Romanos capítulo 13, versos 11 al 14. Abra ahí su Biblia, por favor. Romanos capítulo 13, versos 11 al 14. Si tiene su Biblia abierta ahí, yo le voy a rogar por favor que usted se ponga una vez más en pie. Vamos a reverenciar al Dios de la palabra y vamos a leer el pasaje nuevamente para que preparemos nuestras mentes y nuestros corazones. Dice así la palabra de Dios: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amado Dios, te damos toda la gloria, toda la honra y te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites estar nuevamente en este lugar congregados en tu nombre. Gracias porque tú nos guardaste en medio de un tiempo de tanta necesidad, tantos problemas, tanta enfermedad. Y Señor, tú has sido fiel, tú nos has sostenido. Gracias por el privilegio de recibir la salvación que tú nos das en Cristo Jesús. Y gracias, Señor, por este glorioso día en el cual tú nos permites postrarnos ante tu presencia y adorarte, reverenciarte y darte gloria y honra en esta hermosa mañana, Señor. Gracias porque nos has permitido adorarte a través de los cánticos, a través de la cena en la cual recordamos el inmenso sacrificio de tu amado Hijo Cristo, quien es nuestro gran Dios y Salvador y a quien damos gloria. Y en esta mañana, Señor, venimos a tu palabra en busca de consejo y dirección para nuestra vida. Pedimos, Señor, que tú nos hables a través de ella y que nos bendigas. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús y te damos gloria y honra. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Muchas gracias. El doctor Horatius Bonar estuvo al servicio del Señor por 60 años. 60 años de ministerio. Este hombre es más conocido hoy por algunos de sus signos, aunque también escribió algunos libros importantes. Ahora, lo que me llamó la atención es que se dice que este hombre cada día en las mañanas estaba con una expectación cuando se despertaba y miraba el amanecer del nuevo día, decía, mirando al cielo, quizás hoy es el día en que mi Señor regrese.
Y cada noche, antes de acostarse, se dice que repetía sin descansar estas palabras con expectación. Señor, quizás hoy sea la noche en que Cristo regrese. Esa era su expectativa, esa era su esperanza. ¿Sabe? El apóstol Pablo en Romanos 13 está haciendo un llamado. Pablo hace un llamado a despertar a la iglesia, a estar preparado para el encuentro con su Dios. Y nos hace dos exhortaciones espirituales. Dos exhortaciones espirituales basadas en el inminente retorno de Cristo. ¿Cuáles son? En primer lugar, vimos la semana pasada que Pablo nos llama a despertar, versos 11 y 12, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo dice, y conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. O sea, es un llamado a despertar a la iglesia, ¿verdad? Pero la segunda exhortación que Pablo nos hace es a desechar algo. Cuando usted despierta, usted enseguida debe enseguida ponerse en función, debe enseguida empezar a hacer algo, ¿verdad? Como dije la semana pasada, seguramente que la mayoría de nosotros usa un despertador. Ahora, no sé cuántas veces ha sonado el despertador y a veces usted dice, déjame apagarlo y voy a quedarme 5 minutos más en la cama, ¿cierto? Pero lo que sucede con eso es que muchas veces nos quedamos dormidos. ¿Sí o no? ¿Ok? Porque el despertador está puesto ahí por un propósito y es para que usted llegue a tiempo a donde tiene que ir. Si usted está de vacaciones y no tiene que ir a ningún lugar, usted no pone despertador, ¿verdad? Nadie pone despertador cuando está de vacaciones. Nada más lo tiene cuando tiene compromisos, cuando tiene que trabajar. Pero cuando usted oye el despertador, lo que debe hacer inmediatamente es ponerse en pie y empezar a prepararse para lo que tiene que hacer. Ahora, Pablo está haciendo eso aquí. Pablo nos dice primero en los versos 11 y 12 que despertemos. ¿Ok? Despierta, iglesia. Despierta. Cristo viene pronto. La hora de la consumación de nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Despierta. Pero en base a eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora Pablo nos da la aplicación. Dice, desechad. ¿Ok? Esto es lo que tenemos que hacer. Dice, por tanto, y el por tanto es eso, es la implicación de que ya que estás despierto, ahora viene lo que tienes que hacer. Desechad. Dice, desechemos. Y el término ahí puede leerse lo mismo, desechar o despojarnos. Dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las obras de la luz, de las armas de la luz. Ok, fíjense, desechad y vistámonos. Ahí hay un contraste, ok, entre lo que tenemos que hacer. Hay que quitarse algo y hay que vestirse de algo. Bien, ahora si usted nota al final de ese verso, Pablo utiliza una expresión en la cual hay un lenguaje militar. Fíjense, él dice, vistámonos con las armas de la luz. ¿Sí o no? Ahora yo quiero que usted me escuche muy bien y esto es importante. En la Escritura muchas veces a los cristianos se nos describe como soldados. Somos soldados de Cristo. Somos miembros del ejército del Señor. ¿Ok? Es importante que usted entienda eso. Somos soldados de Cristo. Si usted ve, la Escritura va a ver en muchos pasajes donde se habla de esto. Por ejemplo, en Efesios 6, 10 al 17, 1 Tesalonicenses 5, 8, 2 Timoteo 2, 3. Usted es un soldado de Cristo y usted está en medio de un conflicto espiritual, una batalla espiritual. Bien, y usted debe debe estar listo para la batalla en cualquier momento, debe estar preparado, debe estar alerta. Un soldado no puede ser negligente, tiene que estar listo para la batalla y estar preparado, ¿verdad? Ahora, como dije, en esta figura Pablo utiliza dos figuras retóricas para ilustrar su enseñanza. En primer lugar dice que nos desechemos o que nos despojemos o que nos desvistamos de algo. Y específicamente dice que nos
despojemos o desechemos las obras de las tinieblas. Ahora, ¿cuáles son las obras de las tinieblas? Bien, ¿cuáles son y por qué las obras de las tinieblas? ¿Sabe? En la Escritura, cuando se habla de la oscuridad y las tinieblas, estos términos son usados con mucha frecuencia como un símbolo del pecado y sus efectos. O sea, la tiniebla y la oscuridad es usado en la Escritura como un símbolo del pecado y los efectos que tiene en nuestras vidas. Y son llamadas así obras de las tinieblas porque la gente generalmente practica estas obras en secreto. ¿Ok? Y muy a menudo incluso las realizan en la oscuridad. Pero ciertamente cada una de esas obras son motivadas por el príncipe de las tinieblas, por el mismo Satanás. ¿Ok? Ahora, cuando Pablo dice aquí, desechemos o despojémonos de las obras de las tinieblas, Pablo se está refiriendo a que debemos desechar o despojarnos de los pecados que aún estamos cargando con nosotros. ¿Ok? Una variedad de pecados en los que aún los creyentes podemos caer, en los que aún usted y yo en ocasiones caemos. Y Pablo menciona algunos de esos pecados en la lista que él da en el verso 13. Fíjense cómo dice él en el verso 13, andemos como de día, honestamente. Ahora, si usted ve, aquí va a ver, en cada uno de estos 3 versículos hay 2 implicaciones, 3 paralelos. Uno positivo y una parte negativa. ¿Ok? Una parte positiva y una parte negativa. Algo que tenemos que hacer, algo que debemos dejar de hacer. Bien, y la primera parte que vamos a ver ahora es la parte de lo que no debemos hacer. Fíjense, dice Pablo, la primera parte es positiva, dice, andemos como de día honestamente. Note lo que dice después. No, ¿lo ve ahí? Un negativo. No, ¿en qué? En glotonerías y borracheras. Después nuevamente, ¿qué cosa? No, en lujurias y lascivias. Después nuevamente, ¿qué cosa? No, en contiendas y envidias. ¿Lo ve ahí? Pablo dice 3 veces no y hace 2 pares en cada uno. 3 connotaciones negativas. No, no, no. No hagan esto. ¿Ok? No vivan este estilo de vida. No sigan practicando estas cosas en su vida. Líbrense de estas cosas. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo menciona ahí 6 pecados en esa lista del verso 13. Ahora, yo quiero que usted entienda, obviamente la lista no es exhaustiva. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Esos no son los únicos pecados en que nosotros podemos caer. Bien, si usted lee las epístolas de Pablo, se va a dar cuenta que en sus otras epístolas, generalmente hay varias listas que Pablo hace de eso. Por ejemplo, el mismo libro de Romanos, da en el Romanos capítulo 1, versos 29 al 31, ahí da otra lista de pecados en los cuales podemos caer. Y en 1 Corintios 5, 10 al 11, 1 Corintios 6, 9 al 10, 2 Corintios 12, 20. O sea, hay muchas listas en la epístola, en las epístolas de Pablo, en las cuales él nos describe los pecados en los cuales usted y yo podemos caer. Pero el propósito de esa lista es que usted entienda el contexto, en el contexto lo que Pablo está diciendo. Y ahora que usted ha visto esto, usted y yo podemos tener una mejor idea, podemos tener la información necesaria para entender lo que Pablo está diciendo en este verso. ¿Ok? La imagen aquí es la de un soldado de Cristo, obviamente la implicación es para nosotros como iglesia, como soldados de Cristo, pero la imagen aquí es la de un soldado o de un grupo de soldados que en vez de estar portando la armadura de Dios y estar listos para el combate, están vestidos con la misma ropa que usa el mundo, están vestidos con ropa de civil. ¿Ok? No tienen puesto el uniforme, no tienen puesta la armadura. Y no solamente esto, sino que si usted ve ahí dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. ¿Lo vio ahí? O sea, lo que está diciendo es que estos soldados han decidido irse de juerga, irse a festejar. Se quitaron el uniforme y fueron a disfrutar la noche. Fueron
celebrar. ¿Ok? Y obviamente se involucraron en una orgía nocturna y en una borrachera, por lo que han caído en un sueño muy profundo debido a que estaban ebrios. Ahora, ¿se imagina usted en medio de un combate un soldado borracho y dormido? ¿Qué usted cree que va a pasar? Yo quiero que usted entienda, aunque este sea el estilo de vida que practica habitualmente aquellos que viven en las tinieblas, ellos están muertos espiritualmente, no están conscientes de que hay una batalla espiritual, no entienden que hay un conflicto en el cual las vidas están en juego. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar, y que él vino a matar, hurtar y destruir. Ese es su propósito, ¿verdad? Las personas que están muertas espiritualmente no entienden esto y sencillamente están para ellos involucrados en estas cosas, y para ellos eso es disfrutar la vida. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ellos están bajo el poder del príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Y obviamente, como dijimos ahorita, todas estas obras son obras de las tinieblas. ¿Bien? Pero, obviamente usted y yo, como cristianos, no podemos estar en esa condición. Obviamente usted y yo, como cristianos, debemos estar listos. Es impropio, es inadecuado que un cristiano esté en esa misma condición. Como soldado de Cristo, usted no debía estar en la condición que estaban estos soldados a los cuales se está refiriendo aquí la Escritura. ¿Por qué? Porque como nos dice el doctor William Hendrickson, un buen soldado no se acuesta en el trabajo, ¿cierto? Él debe estar ¿cómo? Despierto. Despierta, iglesia. Dice, se esfuerza al máximo, tiene un objetivo definido en mente, usa una armadura eficaz, obedece las reglas. ¿No se aplica todo esto también a los soldados de Cristo? ¿No deberíamos tú y yo estar conscientes de que hay una batalla espiritual y que las almas de los hombres están en peligro y que nosotros no podíamos estar durmiendo y ser negligentes en esta batalla espiritual, porque como parte del ejército de Cristo hemos sido llamados a estar listos, a combatir, a ejercer nuestra función, nuestro ministerio en la obra del cuerpo de Cristo? Tú eres un soldado de Cristo y tienes un llamado de Cristo a servir a tu general, a tu jefe, a tu comandante en jefe. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el punto del apóstol aquí, amado hermano? Con demasiada frecuencia los cristianos andamos vestidos como el mundo. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que pensamos y nos comportamos como el mundo. Pensamos y nos comportamos como el mundo. Al observar nuestros estilos de vida, las personas no pueden notar diferencias significativas entre nosotros y ellos, entre nosotros y los incrédulos. Mucha gente mira a la iglesia y dice, esa es la iglesia, yo soy mejor que... El punto de Pablo, y esto es lo que quiero recalcar, es lo que quiero que le quede en mente. Yo creo que todos hemos fallado en algún momento, ¿cierto? La razón por la que estamos aquí no es porque seamos perfectos, sino porque reconocemos que no lo somos y reconocemos que Dios está obrando en nosotros precisamente eso, para santificarnos y moldearnos a la imagen de su Hijo. ¿Bien? Ahora, el punto que quiero que entienda es que los cristianos, usted y yo, estamos llamados a comportarnos como Cristo lo hizo. Recuerde, usted es un cristiano. Usted no sigue a Pablo, ni a Pedro, ni a Gabriel, ni a ningún líder humano. Usted dice que es cristiano. Y cuando usted dice que es cristiano, usted dice que usted representa a Cristo. Y ese es un título muy grande. Recuerde,
Cuando usted representa a una familia, el nombre de su familia va a caer en crédito o en descrédito acorde a su actitud. ¿Sabe? Yo no sé cuántos de ustedes, bueno, obviamente yo no nací en este país, nací en otro lugar, pero alguna vez he oído decir, es un refrán popular, dice, pueblo pequeño, infierno grande. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo se conoce. Y como todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe los chismes del barrio. Y todo el mundo sabe quién es bueno y quién es malo, ¿verdad? Y si usted hace algo que no debe, todo el mundo se entera. Y después dicen, la familia de fulano, ese, no te acerques ahí. ¿Cierto? Ahora, el punto que quiero que usted entienda es cuando usted dice, yo soy cristiano, o la gente escucha que usted es cristiano, las personas tienen una expectativa en cómo usted debe pensar y cómo usted debe comportarse. ¿Por qué? Porque usted está llevando el título del Señor. Y sus actitudes le van a dar gloria a Cristo y van a hacer que la gente desee ser como Cristo, o van a deshonrar a Cristo y van a hacer que mucha gente diga, si esa es la iglesia, si yo no quiero ser parte de la iglesia. Y lo que está haciendo Pablo es llamando a examinarnos nuestras propias vidas. ¿Ok? Pablo nos está llamando a que nos examinemos nosotros mismos. Y que vivamos la ley del amor de la cual él habló en el verso 10. Recuerde, los 2 mandamientos que vemos en el Nuevo Testamento, que resumen los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, se resumen en 2. ¿Cuáles son? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que el amor resume la ley y los profetas. Y lo que Pablo está diciendo es que tenemos que amar si cumplimos la ley. ¿Y cómo se demuestra eso? Sencillamente amando y perdonando y predicando el Evangelio. Obedeciendo a Dios y amando a las personas. Obedeciendo a Dios y amando a los hermanos, al prójimo. Y fíjese, y aún a nuestros enemigos. Eso no es fácil de hacer. Pero ¿sabe qué? Un soldado no tiene otra opción que obedecer al general. Y yo quiero que usted entienda, en la Escritura Dios nos da mandatos, no nos da sugerencias. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo los he amado. Eso es un mandamiento. No es opcional. Ahora, yo quiero que reflexionemos un poco hoy. Este año comienza, y cuando algo termina y algo comienza, siempre es bueno hacer un balance y reflexionar. ¿Ok? Y lo que quiero que usted entienda, terminó un año que fue muy difícil para muchas personas. Mucha gente fue afectada, muchos familiares murieron. Por la gracia de Dios, usted y yo estamos aquí hoy. Dios nos ha dado un nuevo día, una nueva oportunidad. Dice la Biblia que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Si usted está aquí hoy es porque la misericordia de Dios le ha sostenido. Su gracia le ha guardado. La pregunta es, ¿qué cambios ha hecho Dios en su vida desde que usted recibió a Cristo por la fe hasta hoy? ¿Cómo ha cambiado usted el último día, la última semana, la última década? ¿Hay cambios en tu vida? ¿Eres diferente a quien eras antes de conocer a Cristo? ¿Cómo estás creciendo espiritualmente? Es importante que meditemos esto. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente muchas veces como creyentes pensamos que la salvación es el fin de la vida cristiana. Y dijimos la semana pasada que no. La salvación es apenas el comienzo de la vida cristiana. Dijimos que la salvación tiene 3 fases o 3 etapas desde el punto de vista humano. Dios nos salvó de la pena o la condenación por el pecado al justificarnos en Cristo Jesús. Pero a partir de ese día, Dios nos está salvando del poder del pecado en la santificación. Y algún día seremos salvos de la presencia del pecado en la glorificación. Y la Biblia dice
que a todos aquellos que Él justifica, Dios los va a glorificar. Pero también nos enseña eso, que Dios nos va a santificar. Y si no está habiendo cambio en nosotros, algo está mal. Algo está mal. Como soldados de Cristo, debemos estar siempre despiertos, siempre preparados para entrar en combate y enfrentar la tentación. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, como Cristo lo hizo. ¿Recuerda? En el libro de Mateo, capítulo 4, 1-11, cuando Él fue llevado, Satanás le decía, si eres hijo de Dios, haz tal cosa. ¿Y qué decía? Escrito está. Ahora, yo quiero que usted entienda, un hijo de Dios debe renovar su mente. Recuerda que eso fue lo que vimos en Romanos 12:1. Vivir cada día, entregar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso debemos hacerlo cada día. Entregar nuestros cuerpos al Señor. Señor, mi cuerpo es tuyo, mi vida es tuya, soy tuyo. Toma el control de mi vida y ayúdame a vivir para tu gloria este día. Y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué significa? Dejar de pensar como piensa el mundo y empezar a pensar como Dios quiere que tú y yo pensemos. ¿Cómo? ¿Cuál es la verdad? Jesús dijo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. ¿Qué significa? La palabra de Dios debe impregnarse en nuestra mente. Pero yo quiero que tú sepas algo. Uno puede recitar de memoria pasajes de la Escritura, pero una cosa es saberlos aquí y otra cosa es vivirlos. ¿Recuerda la palabra cuando Jesús dio la enseñanza de los dos cimientos? El hombre necio y el hombre sabio. Los dos, dice, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron mares y tempestades y su casa no cayó. Pero el que oye mis palabras y no las hace es un hombre insensato. Entonces, al final de cuentas, amado hermano, lo importante no es solamente que usted conozca la sana doctrina, sino cómo la sana doctrina está poniéndose en obra en nuestra vida diaria. Si usted y yo estamos realmente obedeciendo la palabra de Dios. Podemos conocer toda la sana doctrina en nuestra mente, pero si no la aplicamos en nuestro diario vivir, estamos fallando. Y recuerda lo que dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Conocer la verdad y no obedecer la verdad es mucho peor. Acarrea mayor condenación. Por tanto, iglesia, despierta y prepárate. No queremos que el Señor regrese y nos encuentre a nosotros vestidos como el mundo, viviendo un estilo de vida mundano, viviendo en pecado. El énfasis del apóstol está en que usted y yo debemos arrepentirnos de aquellas cosas en nuestra vida que no honran a Cristo. Debemos desecharlas, debemos despojarnos de ellas, debemos despojarnos del pecado. ¿A quién le gusta andar con ropas sucias? Imagínense que usted lo invitan a una celebración muy importante y que usted ande con ropas muy sucias. ¿Usted quiere entrar a esa celebración en esa facha, en esas condiciones? Nadie, ¿verdad? Ese es el llamado. Y voy a explicar un poco más qué significa eso. Pablo dice, despójate del pecado, desechemos las ropas mundanas. Y dice a continuación el apóstol Pablo, vistámonos con las armas de la luz. Vistámonos. O sea, esta es la segunda ilustración que Pablo usa para enseñarnos, para enfatizar su punto, para ilustrar su enseñanza. ¿Ok? Cristo, que es nuestro comandante en jefe, nos ha llamado a despertar. Pero no solamente a despertar, sino a vestirnos con la armadura de Dios, descrita por Pablo en Efesios 6, 11 al 17. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. A menos que tengamos esa armadura, usted y yo no podremos permanecer firmes en el combate. Vamos a ser
víctimas fáciles del enemigo. ¿Entiende eso? Un cristiano negligente que no se pone la armadura de Dios no está preparado y va a ser fácilmente victimizado por el enemigo. Recuerde que la armadura que Dios nos ha provisto incluye la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, Dios nos ha provisto una armadura para que como soldado usted y yo nos vistamos esa armadura y estemos listos para el combate, estemos preparados. Bien. Dios quiere que usted tenga puesta su armadura. Que nos quitemos la ropa mundana, que nos quitemos ese estilo de vida que vive el mundo y que nos alistemos para la batalla espiritual en la cual estamos envueltos, poniéndonos toda la armadura que Él nos ha provisto. ¿Sabe por qué? Porque el propósito de esa armadura, amado hermano, es proteger nuestros órganos vitales. Es proteger nuestra mente, es proteger nuestro corazón de los ataques del enemigo. Porque es ahí donde el enemigo hace su obra, donde el enemigo ataca y nos crea contiendas, rencores, todo tipo de pecado. Y la única manera en que vamos a poder resistir esos ataques va a ser con la armadura de Dios. Ahora, recordemos que usted y yo fuimos regenerados. Usted y yo, los cristianos, hemos nacido de nuevo. Recuerda que Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿cierto? Entonces, un cristiano es una persona que ha sido regenerado, ha nacido de nuevo, como dijo Jesús en Juan capítulo 3, versos 1 al 8. Y el día que usted nació, usted recibió una nueva naturaleza. ¿Cómo lo sabemos? La Escritura lo dice en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasó? Nueva criatura es. O sea, hay algo nuevo en usted. Si usted está en Cristo, el día que usted viene a Cristo por la fe, recibe a Cristo por la fe, ese día hay una transformación radical en su vida. Usted es hecho una nueva creación. ¿Ok? Una nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. O sea, la expresión nueva criatura se refiere a la regeneración o el nuevo nacimiento. A la nueva vida que Dios nos imparte. Como dice Efesios capítulo 2, Él nos hizo nacer cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso abarca el perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y por venir. ¿Sabe por qué? Porque ese día, el día que usted recibió a Cristo por la fe, usted fue bautizado en Cristo. Y usted sabe lo que significa el bautismo, ¿verdad? El bautismo significa muerte a la vieja vida y resurrección a una nueva vida. Ahora, ¿cómo se aplica eso? Sencillo. Hoy celebramos la Santa Cena. ¿Sabe que la Biblia dice que Jesús murió para pagar el precio, la condenación de todos nuestros pecados? Jesús murió por el pecado suyo y por el pecado mío. El día que usted recibe a Cristo por la fe, Dios hace una transacción. Y ese día es como si usted hubiera muerto allí en la cruz con Cristo. Y ese día usted hubiera renacido una nueva vida, en la cual ahora Cristo vive en usted. Como dijo Pablo, el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué significa? Pablo sabía que ahora estaba cubierto con la justicia de Cristo. ¿Ok? Y eso significa que cuando Dios te mira a ti, Él está mirando a Cristo, no a ti. Él te mira a ti, aun cuando tú en ocasiones fallas y caes, Dios te perdona en base al hecho de que tú estás recubierto con la justicia de Cristo. Esa justicia es la que te va a permitir entrar al cielo. Aquellos que no están recubiertos con la justicia de Cristo nunca podrán entrar al cielo. En Cristo Dios perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y por venir. ¿Ok? Es lo que Él hace. Dios perdona todos nuestros
pecados. ¿Por qué? Porque Dios lo juzgó y lo condenó en Cristo. Cristo pagó por tus pecados y por los míos. Y hoy somos revestidos de su justicia, como dice Gálatas 3:27. ¿Ok? Y se nos dice que a partir de ese día las cosas viejas pasaron. ¿Qué significa? Amado hermano, usted no tiene que vivir más como vivía antes de ser cristiano. Todos nosotros crecimos en el mundo. Nadie nació siendo cristiano. Dios no tiene nietos. Todo lo que tiene son hijos. ¿Ok? Aun cuando usted haya sido educado en un lugar cristiano, usted no nació siendo cristiano. Usted tiene que recibir la salvación que Dios ofrece en Cristo. Y mientras usted estaba creciendo, usted aprendió a vivir de una manera que no glorifica a Dios, aunque usted no lo crea. Pero ahora que estamos en Cristo, tenemos que aprender a vivir como Dios quiere que vivamos. Y Dios quiere que vivamos el mismo estilo de vida que vivió Cristo. Una vida de obediencia y de perfección. Pero lo cierto es que usted y yo no somos perfectos. Por eso necesitamos cada día abundar en el conocimiento de la palabra de Dios. Cada día depender de Dios en oración y demostrar nuestra obediencia en cada una de las pruebas que vamos a enfrentar. Tenemos que dejar atrás los viejos valores de creencias. O sea, no podemos seguir pensando como pensábamos antes. No podemos seguir amando lo que amábamos antes. Antes de estar en Cristo, ¿qué amábamos? El mundo, el pecado. Nos amábamos más a nosotros mismos que a cualquier otra cosa. Nuestras prioridades, ¿cuáles eran? Ser ricos, famosos, ¿cierto? Tener éxito, disfrutar la vida. Disfrutar la vida desde el punto de vista del mundo, que en realidad no es disfrute, porque, y esto es lo más increíble, lo que las personas estamos buscando, ¿qué es? Amor, gozo, paz, ¿verdad? Eso es lo que buscamos, pero lo buscamos en el mundo. ¿Y sabe dónde está eso? Léete el libro de Gálatas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Donde único vas a encontrar esas cosas es en Dios. El mundo no puede ofrecerte eso. El mundo da gozo aparente, pero es solamente temporal. Y lo que te da, te lo quita con creces. Lamentablemente todavía la maldad y el pecado están presentes en nosotros. ¿Ok? Pero yo quiero que usted entienda, si usted es cristiano, el pecado no tiene por qué controlarlo a usted. El pecado no puede controlarlo a usted. ¿Por qué razón? Dios puso en nosotros su espíritu. Dios pone en nosotros el espíritu. Y ese espíritu obra en nosotros a través de nuestra nueva naturaleza, la nueva naturaleza espiritual que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Y ahora en Cristo, nuestro espíritu humano que antes estaba muerto en delitos de pecado, está vivo para Dios. Y Dios obra en nosotros a través de esa nueva naturaleza para que usted y yo ahora vivamos de una manera que lo exalte y lo glorifique a Él. Eso es lo que Dios está haciendo en los cristianos. Dios quiere manifestarse en tu vida. Dios quiere obrar a través de ti. Y Dios quiere que usted y yo desechemos, nos despojemos de las obras de las tinieblas. Ahora, en base a esta verdad, Pablo nos llama a despertar, nos llama a despojarnos y nos llama, dice el verso 13, a que andemos decentemente. Voy a leer los versos 13 y 14. Nuevamente, creo que vean los contrastes. Fíjense, verso 13. Andemos como decentemente, como de día. Ahí está lo positivo, lo que tenemos que hacer. Bien, nota a continuación. No en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleito y envidias. ¿Lo vio ahí? Verso 14. Nuevamente, un positivo. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo. Y a continuación, el negativo. Y no penséis en proveer para las lujurias
de la carne. Podemos decir que esta prácticamente es la aplicación final de esta enseñanza. ¿Sabe? Fueron estos versos precisamente los que Dios usó para traer a convicción de pecado y salvación a Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, no sé si ustedes saben quién es Agustín de Hipona, pero fue uno de los teólogos más grandes en la historia de la iglesia, en la historia del cristianismo. Agustín de Hipona. B.B. Warfield lo llamó el padre de la Reforma. ¿Ok? Ha sido un teólogo muy, muy grande en la historia de la iglesia cristiana. La Biblia nos dice, la historia nos dice que Agustín de Hipona fue un joven que vivió una vida disoluta. ¿Ok? Y hubo un tiempo en su juventud que él decía, Señor, sálvame, pero hoy no. ¿Sabe? Mucha gente vive así. Yo quiero que tú me salves, pero hoy no, déjame disfrutar la vida hoy, déjame gozar del mundo hoy, déjame disfrutar del pecado hoy. Mañana me salvas. Esa no es una actitud correcta. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe cuándo va a ser el día en que usted va a tener que partir de este mundo y dar cuentas al Señor. Durante años él vivió de esa manera. Su mamá era una mujer cristiana y oraba por él, oró por él durante mucho, mucho tiempo. Llegó un momento en que el Espíritu de Dios empezó a traer convicción a la vida de Agustín. Y Agustín, angustiado por su propia falta de resolución espiritual, empezó a clamar y decir, ¿cuánto tiempo? Mañana y mañana. Todos los días es mañana. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no es esta hora el fin de mi depravación? O sea, llegó un punto en que Agustín ya se dio cuenta de que aquella vida que antes él quería disfrutar no le estaba trayendo gozo. Y Señor, ¿por qué no me salvas hoy? ¿Por qué sigo pecando? Esa era la angustia en ese momento de Agustín. ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo actuando de la manera que estoy actuando? Se dice que de repente escuchó la voz de un niño que decía, toma y lee, toma y lee. Y al escuchar estas palabras, Agustín de Hipona fue y leyó precisamente, usted sabe, lo que hacen muchas veces muchos creyentes o incluso incrédulos, que lo que hacen es que toman la Biblia, no es recomendable. Esto pasó con Agustín, pero no significa que es lo que va a pasar siempre. Agustín tomó y leyó la Biblia, o leyó un pasaje y leyó precisamente estos versos que acabo de leer yo. Romanos 13, versos 13 y 14. Y fueron esos versos los que trajeron convicción de pecado a su vida. Agustín narra en sus Confesiones, no sé cuánto usted ha leído ese libro, Confesiones. Es una lectura interesante porque narra su experiencia desde la niñez y cómo estuvo envuelto en el pecado, como hemos estado nosotros y cómo Dios obró en él. Después de leer estos versos, ese día él recibió a Cristo por la fe. Y fue Agustín el que escribió estas palabras. En sus Confesiones él declaró, nos has formado para ti y nuestros corazones no descansarán hasta que encuentren descanso en ti. Dios nos ha hecho para Él. Y tú no vas a encontrar descanso en tu alma hasta que tú encuentres descanso en Dios. Si tú reconoces que en tu vida hay dolor, hay pecado, hay corrupción, es tiempo de que entiendas que donde único hay paz es en Dios. Ahora, yo quiero que usted entienda, estas palabras de Romanos 13 y 14 no fueron escritas para los incrédulos. Estas palabras fueron escritas ¿para quién? La iglesia de Dios que estaba en Roma, para creyentes como tú y como yo. Dios las usó para traer convicción de pecado en un hombre, pero en realidad estas palabras están escritas para creyentes. En ella, lo que Pablo nos está diciendo es cómo tú y yo debemos vivir.
Y lo que Pablo está enfatizando es que aquellos que nos llamamos cristianos debemos vivir vidas piadosas. Pablo nos exhorta en el verso 13 para que andemos decentemente como de día. ¿Qué significa eso? Andemos decentemente. Significa que no debemos involucrarnos en nada que no sea decente. Que no debemos involucrarnos en aquellas cosas que no glorifican a Dios. Aquellas cosas que no tendrán cabida en la eternidad. Y que debemos manifestar a través de nuestro comportamiento exterior cuáles son las verdaderas convicciones que hay en nuestro interior. Debemos vivir vidas que glorifiquen a Dios. Y fíjense que Pablo menciona ahí a continuación una serie de pecados específicos. Dice, no en orgías, y el término significa desenfreno, lo que acompaña y es consecuencia de la embriaguez, que es lo próximo que él menciona, borrachera. ¿Ok? Y se denota personas que tienen este hábito. Y saben, en aquella cultura había el culto al dios Baco, que era, la gente bebía hasta embriagarse y practicaba orgías sexuales. Fíjense lo que dice a continuación, no en promiscuidad sexual, o sea, inmoralidad sexual, exceso sexual, es lo que se refiere ahí, ¿ok? Dice, y lujurias, esto está relacionado con la sensualidad, la lascivia, ¿ok? Y las conductas inmorales. Dice, no en pleitos. O sea, un cristiano no debe ser una persona contenciosa, una persona que le guste estar peleando, que le guste estar contendiendo, que le guste estar en rivalidad. Bien. Y finalmente dice envidias, aunque el término griego es zelos, que significa una rivalidad envidiosa y contenciosa. Y lo que Pablo está diciendo es, ¿sabes qué? No permitas que esto forme parte de tu vida. No dejes que el pecado controle tu vida. En Cristo tú puedes vencer la tentación y el pecado. En Cristo hay victoria sobre el pecado. Como dice el apóstol a continuación en el verso 14, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en promover para la lujuria de la carne. O sea, usted sabe que en la Escritura la palabra carne es utilizada con mucha frecuencia para referirse a la naturaleza humana pecaminosa. O sea, no se refiere a la carne, bueno, yo no tengo mucha carne, soy más hueso que otra cosa, pero la carne, no piense que usualmente se usa en la Escritura para referirse a esto, ¿ok? Sino que tiene que ver con nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza carnal. Y la naturaleza pecaminosa es la que controlaba nuestro comportamiento. ¿Sabe? Una persona en el mundo vive para satisfacer los deseos de la carne. ¿Sabe eso? Esa es su prioridad. Ahora, yo quiero que usted entienda, ese estilo de vida va en contra del propósito de Dios para ti. Dios no quiere que tú vivas en pecado. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Una persona carnal es una persona que no ha nacido de nuevo y que no tiene vida espiritual. ¿Entiendes eso? La persona carnal no ha nacido de nuevo, no tiene vida espiritual. Es una persona que vive para satisfacer la carne, sus apetitos pecaminosos. Ahora, toda persona en este mundo, escucha muy bien lo que te voy a decir, toda persona en este mundo está en una de dos posiciones. No hay tres, no hay cuatro, no hay más. Hay dos posiciones en el mundo. O estás en Adán o estás en Cristo. En Adán estamos todos por naturaleza, porque nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Como dijo David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Así nacimos. Y si morimos en esa condición, la Biblia dice que el que nace solo una vez morirá dos veces. ¿Ok? Pero el día que tú recibes a Cristo por la fe, ese día tú naciste de nuevo. Y ese día tú estás en Cristo. Ahora, en Adán
El Adán es el viejo hombre. Estar en Cristo es el nuevo hombre. Adán el viejo, en Cristo el nuevo. Adán la condenación, en Cristo salvación. Adán el pecado, Cristo la santidad. ¿Comprende eso? Ahora, si usted está identificado con Adán, usted sigue viviendo como Adán, en rebeldía contra Dios, negando la palabra de Dios. Pero si usted está en Cristo, ahora debe mostrar en su vida las características de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora usted está revestido de Cristo. Y lo que el verso 14 enfatiza aquí es que los creyentes debemos renunciar activamente al pecado y abrazar vigorosamente la justicia, porque ahora somos, recuerde, dice la Escritura en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Ahora usted es un hijo de Dios. Usted representa a la familia de Dios. Pero ¿sabe qué? Hay algo más. Usted nació en la familia de Dios y ese día dice, 2 de Pedro 1:4, que usted fue hecho partícipe de la naturaleza divina. Partícipe de la naturaleza divina. ¿Qué significa? Dios habita por la fe en usted. ¿Entiende eso? Algo que no había antes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros. Y la santificación, y esto es lo que Pablo está enseñándonos aquí, la santificación es el resultado de la obra renovadora del Espíritu Santo. La obra que el Espíritu Santo está haciendo en ti y en mí. El Espíritu Santo quiere transformarnos a nosotros y cada día más, que tú y yo cada día más seamos conformados a la imagen de Cristo. ¿Entiendes eso? Es lo que Dios quiere hacer en ti, transformarte cada día más a la imagen de tu Hijo. Que dejes de ser cada día más tú y que cada día más seas más como Cristo. Y eso implica que Dios llama a su pueblo a evitar, a despertar y a desechar el pecado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado ahora, a través del Espíritu Santo, nos da el poder interior para vencer el pecado. Es por eso que Juan dice en Juan, ya estoy terminando, hermano, primero de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, dice el apóstol Juan, no practica el pecado. Fíjense, no practica, ¿qué significa? El pecado no lo controla, no es su estilo de vida habitual. No significa que no vamos a pecar, porque usted y yo no vamos a ser perfectos mientras estemos en el cuerpo. Pero el cristiano genuino no practica el pecado como estilo de vida. Dice, ¿por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Dice, fíjense lo que dice a continuación, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué significa, amado? Vivir un estilo de vida pecaminoso es inaceptable, es incompatible con la vida espiritual y con la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo que mora en el cristiano lo va a mover, lo va a llevar, le va a dar el poder para vencer el pecado que hay en él. ¿Entiende eso? Cuando una persona peca y no tiene convicción, no siente dolor, no siente repulsión, algo está mal. Algo está mal. El Espíritu Santo va a traer convicción al pecado. Y la frase vestidos del Señor resume la santificación, el proceso espiritual continuo por el que los creyentes que hemos sido salvados de la pena por el pecado estamos siendo transformados a la semejanza de Cristo. ¿Ok? Y Pablo nos dice aquí que nos pongamos la ropa, la armadura de Dios, que es un símbolo de la transformación que debe ocurrir en nuestros pensamientos y en nuestro comportamiento diario. Usted y yo estamos involucrados en esto. Ahora, recuerde que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Yo quiero que usted entienda, la justificación es una obra soberana de Dios, pero la santificación es una obra en la cual tú participas. ¿Entiendes eso? Ahora, Dios te ha dado el Espíritu y Dios te dio la palabra para que a través de ellos tú tengas poder y puedas vencer el pecado y la tentación. ¿Ok? Ahora, les voy a decir algunas cosas que obstaculizan nuestra santificación y ya estoy terminando, un minuto más y termino.
Algunas cosas que obstaculizan la santificación son, en primer lugar, la falta de fe. ¿Sabe que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Y que un cristiano no debe vivir por vista, sino por fe, ¿verdad? La falta de fe, según los Corintios 12, 20 al 21 y 1 Timoteo 1, 18 al 19. Otra cosa que obstaculiza nuestra santificación es la rebelión contra Dios. La rebelión contra Dios. Gálatas 1, 6 y 7, Gálatas 5, 7 y 9. Cuando una persona, aun cuando sabe la verdad, aún sabiendo la verdad, actúa en rebelión contra la verdad, eso impide obstaculiza nuestra santificación. Y lo próximo es ceder a los deseos pecaminosos. Y eso es lo más común en nosotros. Muchas veces cedemos a nuestra carne. Dejamos que nuestra carne nos controle. Primera de Pedro 2.11, segunda de Pedro 2.14 al 18, primera de Juan 2.16 y 17. Ahora, Dios no quiere eso. Vamos a ver ahora los resultados de la santificación. En primer lugar, una persona que está siendo santificada, la Escritura nos dice que va a traer buenas obras, obras que glorifican a Dios. ¿Ok? Segundo a los Corintios 9.8 y Efesios 2.10. Hay muchos más. Otra cosa es que va a llegar a ser cada día más como Cristo. Y esto es importante, porque como estoy diciendo, la obra que Dios está haciendo hoy en ti y en mí es santificándonos, si tú eres cristiano. Y llegar a ser como Cristo debe ser el anhelo de todo cristiano. ¿Sí o no? A partir de la semana próxima vamos a comenzar una serie de 7 sermones en los cuales vamos a estar predicando y el énfasis va a ser llegar a ser como Cristo. Estamos invitándolo a todos ustedes a que participen. ¿Ok? Y lo más importante al final es que si usted está siendo santificado, la Biblia dice que usted y yo podremos ver a Dios con nuestros ojos. Ver a Dios. Hebreos 12, 14. Y Pablo nos llama a los creyentes a vestirnos con las características semejantes a la de Cristo. ¿Qué significa? A vivir como Cristo en cada área de nuestra vida. Debemos practicar la verdad, la justicia, el perdón, la misericordia, la paz. Amado hermano, es hora de despertar. Es hora de despertar y de desechar el pecado que hay en nuestra vida y de prepararnos porque Cristo viene pronto. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque en Cristo hay salvación y vida eterna. Señor, ayúdanos a despertar. Ayúdanos a desechar el pecado que aún hay en nosotros. Ayúdanos a vivir para tu gloria y permite que como tu pueblo, Señor, nosotros te honremos y vivamos de una manera que te traiga a ti, Señor, gloria y te exalte, Padre. Que esa sea una realidad en este pueblo, Señor. Te pedimos perdón por las veces que hemos fallado o hemos sido negligentes y rogamos, Señor, que tú nos bendigas en esta nueva meta, en este propósito. Señor, que el propósito de este año sea crecer espiritualmente y llegar a ser más como Cristo. Que esa sea la prioridad número 1 que cada uno de nosotros tenga en sus corazones. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, amén y amén.